Buenos días a todos, muchas gracias por ser parte de este espacio, por compartir, por responder de alguna manera también a la convocatoria que hicieron tanto Vale Guerra como Ana Mate, dos colegas invaluables para nosotros ahí en el área de comunicación de todo el centro de Castelar. Nuestra idea acá en este espacio, Vale, no sé si querés arrancar con la presentación, es contarles así muy brevemente qué es INTA Informa y cómo trabajamos nosotros desde INTA Informa para que ustedes vean también que es una herramienta que pueden usar para difundir lo que están haciendo. INTA Informa es, como decía Mario al principio, no es solo una herramienta de comunicación ya consolidada en el campo. Pasa, Vale, si querés la presentación, consolidada como marca de calidad y reconocida en el ámbito específico del periodismo agropecuario. Es la marca, INTA Informa arranca en 1998 y comienza como un boletín redactado por técnicos, por investigadores, para difundir lo que estaban haciendo en ese momento. Empieza como una edición impresa. Después, con el correr de los años, se va mejorando y esa edición impresa, además de estar redactada por técnicos y por investigadores, dirigida a técnicos y a investigadores, se destina al Congreso de la Nación. Avanzan los años y, bueno, con el avance de la tecnología, esta herramienta de comunicación se modernizó, se transformó y sumó nuevos productos, pero ya con un criterio periodístico. Ahí en esos nuevos productos, además de ese boletín, se sumó una gacetilla de prensa y un sitio de noticias. Pero ya no solo redactado por técnicos y por investigadores, sino ahí entramos a jugar nosotros como comunicadores, como periodistas, en la construcción de la marca INTA Informa. Con el objetivo de llegar a más cantidad de lectores, INTA Informa sumó un manual de estilo. Nos abocamos ahí a la tarea de la construcción y de la redacción del manual de estilo para que sea una guía para seguir el camino de la redacción de los artículos periodísticos. Siguiente, Vale. El sentido de INTA Informa es poner a circular noticias vinculadas con temas, con actividades, con investigaciones, con desarrollos, con innovaciones. Todo lo que hace el INTA, todo lo que se hace en el INTA en cada rincón del país. Hoy, ya en 2022, tenemos 24 años de trayectoria, tenemos más de 1.100 entregas realizadas a periodistas, a medios del sector agropecuario, y logramos consolidarnos como marca, como un espacio de comunicación y como fuente de información de calidad y con rigor periodístico. Esto no es poco, porque hoy por hoy nosotros tenemos una gacetilla de prensa, que es el tema destacado de la semana, tenemos el semanario digital INTA Informa, que de alguna manera es el que continúa con la tradición iniciada en 1998, pero hoy por hoy con criterio periodístico, que tiene 4 noticias centrales, y el sitio de noticias que se actualiza todos los días con las informaciones que salen en el semanario digital, en la gacetilla de prensa, y además con actualizaciones en función del quehacer institucional. Siguiente, Vale. Con el correr de los años, con el avance de la tecnología, bueno, nos fuimos expandiendo y fuimos de alguna manera armando un ecosistema de difusión, y hoy por hoy llegamos también a las redes sociales, estamos en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, de alguna manera para llegar a la mayor cantidad y diversidad de públicos posibles. Cada una de estas plataformas de difusión tienen un público específico. Siguiente, Vale. Entonces, nosotros tratamos de trabajar la información en función de esos públicos. Cada plataforma, además, tiene un lenguaje propio, a la que también tratamos de adaptarnos y de llegar, con la idea de avanzar y de llegar a la mayor cantidad de públicos. Trabajamos también no solo en las noticias, sino también en notas multimedia, en infografía, en podcast, imágenes. Las gacetillas de prensa habitualmente tienen también una pieza gráfica que está destinada específicamente para las redes sociales, de alguna manera para enganchar a cada uno de los públicos que nos leen desde, o a los que podemos llegar
desde distintos lugares. Siguiente, Vale. Hoy por hoy, INTA Informa llega a... tenemos dos listas de distribución. Llegamos, por un lado, a una lista que es específicamente de periodistas y medios. Hay alrededor de 300 periodistas y medios en esa lista de distribución, a la que se envía la gacetilla de prensa. Como yo les había dicho recién, la gacetilla de prensa es el tema destacado de la semana, y es el envío que hacemos nosotros exclusivo a la prensa. Es como un adelanto, es como la primicia que le damos los martes a los periodistas y a los medios, con el adelanto de uno de los temas que después incluye el boletín, que lo mandamos los miércoles, y ese boletín tiene una lista de distribución de 5.100 lectores. La suscripción al boletín electrónico es personal, digamos, el que lo quiera recibir se puede suscribir. No es que nosotros lo mandamos a mansalva, digamos, al boletín, sino que va directamente a una lista de suscriptores que optó por sumar sus datos personales, su dirección de correo electrónico para recibir la información institucional. Y después, bueno, tenemos el sitio de noticias, que el sitio de noticias es como el de un diario, digamos, al que puede acceder cualquiera, no es con suscripción. Algunos datos para compartirles en función de indicadores y de variables que nosotros tratamos de medir para saber cuál es el impacto y la repercusión de nuestro trabajo. En 2021, por ejemplo, nosotros publicamos desde INTA Informa 240 notas. Esas 240 notas tuvieron este impacto en los medios. Fueron replicadas en medios externos 1.958 veces, con una valoración económica de, 61 millones de pesos. Esta valoración económica, lo digo entre paréntesis, nosotros este dato lo sacamos de la agencia ¿cómo se llama? EGES, que es la agencia, digamos, que a nosotros nos pasa el reporte de los medios que replican nuestra información. Este dato lo sacamos de ahí. Si hay alguien, digamos, que después quiera conocer más en detalle cómo construimos nosotros estos indicadores y estos datos, lo hablamos sin ningún problema. Y esto me parece importante destacar, que las tres notas que más cantidad de repercusiones tuvieron durante el 2021, tienen que ver con dos temas que son directamente de Castelar, que se enfocan directamente en centros de investigación ahí en Castelar. Una que tiene que ver con un convenio que firmó el INTA y Laboratorios Bagó para investigar sobre coronavirus. La segunda, con 22 medios que tomaron la noticia, es cómo impactará la bajante, cómo impactó la bajante del río Paraná en el agro y en el ambiente. Y la tercera, con un estudio sobre emisiones de gases de efecto invernadero de la carne argentina. Siguiente, Vale. Cada uno de estos son los temas que más réplicas tuvieron durante el año pasado, ¿no? Es como una mirada global. Pero bueno, sirve para saber también cuáles son los temas que de alguna manera no solo le interesan a los periodistas y a los medios, sino también a los lectores. Ahora bien, ¿qué es una noticia? ¿Cuáles son los requisitos básicos para la publicación? Esto es noticia, esto no es noticia, ¿qué tengo que tener en cuenta para que sea una noticia? ¿Cómo hago para publicar un determinado tema en INTA Informa? Bueno, son algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos. Desde INTA Informa no solo nos abocamos, digamos, a captar la atención de los lectores, sino también de los medios y de los periodistas. Ese quizás es uno de nuestros principales objetivos, poder llegar a los medios y a los periodistas, porque son ellos quienes van a multiplicar después la información. Si nosotros captamos la atención de un lector, está muy bien, pero si captamos la atención del periodista, ese periodista va a replicar nuestra información y vamos a llegar a muchos más lectores. Entonces trabajamos ahí, ¿no? Con ese objetivo, en ese sentido. Para nosotros la noticia es un recorte de la realidad sobre un hecho. Técnicamente, la noticia es la narración de hechos novedosos y actuales, socialmente relevantes y de interés. Para construir las noticias, nosotros usamos
no solo la estructura de la pirámide invertida, que digamos en el marco, en el ámbito del periodismo, es la estructura que se utiliza para dar orden a la información, para priorizar los datos. Esto significa que la noticia va a estar construida siempre, siempre, siempre de una manera determinada, con título, con bajada, respondiendo a las 5 preguntas del periodismo, que son qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Siempre, de alguna u otra manera, cada uno de los temas que nosotros publiquemos en INTA Informa van a tener esta estructura, y siempre vamos a tener fuentes de información. Para nosotros, las fuentes de información son ustedes. Son cada uno de los técnicos, de los investigadores, de los científicos que trabajó en esa temática. Son las fuentes de información. Nosotros habitualmente no firmamos las notas y tampoco las firman a las notas los técnicos y los investigadores, porque son quienes nos brindan los datos con los que nosotros construimos después esta noticia, este artículo periodístico. Y además de la pirámide invertida, usamos también los factores de noticiabilidad. Los factores de noticiabilidad son lo que a nosotros nos van a permitir discernir, bueno, si ese dato puede llegar a ser noticia o no, qué priorizamos, qué no priorizamos, y además para eso tenemos en cuenta, hacemos un análisis en función de la política institucional, en el marco de la política institucional. Esto para saber si es conveniente o no publicar un dato, si es conveniente o no salir ahora, si es conveniente o no hacerlo de determinada manera, en función también de parámetros vinculados con la política institucional. Hay un montón de ejemplos que si quieren los vamos viendo a medida que avancemos o sobre el final de la presentación, pero bueno, en este sentido el análisis del contexto, el análisis de la agenda sensible es fundamental a la hora de saber si podemos, si debemos publicar determinado tema y de determinada manera o no. Siguiente, ¿vale? Laura Pérez Casar, es todo tuyo. Sigue Laura ahora con el análisis específico de la forma de construcción. Así es. Como decía Cecily, nosotros construimos noticias y en esto es clave poder gestionar estos contenidos. Como decíamos antes, es un proceso complejo y acá van a converger 2 teorías que vamos a ir viendo un poquito en detalle. Una de ellas es la de framing, la de encuadre, ¿vale? Si puede ser un cachingui más rápido. Y después tenemos también lo que es la agenda sensible en manos de Juan Pablo Canata. Estas 2 teorías un poco es lo que nos guían todos los días para poder construir estas noticias. En principio, la teoría del framing, lo que va hablando es que habla de un poco de lo que son los encuadres, es decir, que van a proporcionarle a las personas la manera más rápida y sencilla de poder procesar la información. Consiste entonces en seleccionar, como decía Cecily, seleccionamos y resaltamos algunas de las facetas de los acontecimientos, no todas, y entonces establecemos ciertas conexiones entre estos datos para promover la interpretación. Hacemos el trabajo más duro, digamos, y facilitamos al lector la interpretación de temáticas que suelen ser complejas. Así que es un proceso de influencia selectiva. Estamos influenciando en el lector, en quien vaya a leer esa información, y vamos a influir también en cómo esa persona percibe esa información que nosotros les acercamos, y en esto claramente es clave el rol de las palabras que vamos a utilizar, porque como vemos en la teoría del enmarque, del encuadre, acá según cómo se construya esta noticia, va a ser cómo se va a interpretar esta realidad, es decir, que de acuerdo a qué palabras utilicemos, es qué idea se va a estar evocando. Mientras tanto, Canata habla de agenda sensible, y acá tenemos otra cuestión, que él lo que hace es énfasis en este tipo de globalización cultural, en estas nuevas tecnologías que tenemos a disposición, de la mano de Internet claramente, donde hay una multiplicidad de temáticas, hay muchísimos más enunciadores y hay más enunciados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay todas las plataformas, especialmente por ejemplo Twitter, lo que hay es constantemente voces que están interactuando, hay más opiniones y hay más debates públicos. Es algo que se da constantemente, no tiene nunca un descanso. De hecho, esta semana fue noticia que Elon Musk compró Twitter, y lo compró convencido, de hecho lo dijo, convencido de que es una plataforma clave. ¿Clave para qué? Él considera que es la plaza
pública digital, casi nada toda esta definición, la plaza pública digital, donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad. Claramente se refiere a esto, a lo mismo que habla Kanata, que es un espacio donde se empiezan a converger debates públicos y está todo el tiempo en movimiento. Puntualmente con esta temática, lo que dice Kanata, él divide dos tipos de agenda. Una es la establecida y otra es la emergente. ¿Qué es la agenda sensible establecida? Ahí confluyen todas las temáticas y las narrativas donde ya existe una alfabetización social respecto de cómo comportarse. Ya aprendimos. Hoy a nadie se le ocurriría, por ejemplo, fumar dentro de un avión, en una institución. Ya no hay temáticas, digamos, todo lo que tiene que ver con violencia de género, ya se sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y en el caso de querer transgredirlo, sabemos que va a haber algún tipo de consecuencias. Esto es como digamos, lo políticamente correcto. Ahora, ¿qué pasa con las agendas emergentes? Las agendas emergentes, Kanata dice que son tendencias sociales latentes, incipientes, emergentes, están en movimiento, están emergiendo, hay una dinámica social que se está moviendo. Entonces, ¿qué requieren? Una inteligencia de contexto, estar atentos, identificar estas tendencias y estos nuevos códigos, ver esa dinámica, ver cómo se va moviendo, porque de acuerdo hacia dónde se va moviendo es cómo uno puede enunciarse en este espacio público. Siguiente, vale. Kanata lo que dice, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que es clave conocer estas agendas sensibles, ya sea las emergentes o las establecidas. ¿Por qué? Porque es una condición no solo del éxito, sino también de la supervivencia de quienes forman parte del escenario público. Ahora bien, ¿qué significa agenda sensible? Porque vimos la teoría. ¿Qué son las temáticas sensibles? Y acá aparecen una serie de temáticas que, si bien es un recorte, porque tiene que ver mucho con lo que es el sector agropecuario, con lo que es la ciencia, la tecnología, hice una especie de recorte, pero todas estas temáticas se vinculan entre sí y cada una de ellas requieren esta inteligencia de contexto a la cual hace Kanata referencia. Hablar de resistencia antimicrobiana, hablar de antibióticos, se vincula con los feedlots, con el malestar o maltrato animal o bienestar animal, que en definitiva es la argumentación que tiene el veganismo para dejar de consumir carnes. Surgen las nuevas proteínas vegetales, al mismo tiempo hay feedlot, hay deforestación. Tranquilamente lo hemos visto que el incendio está muy vinculado a una ley de humedales que está en proceso, que todavía no tiene definiciones, las fumigaciones con los agroquímicos. Digo, hay toda una cuestión acá, Pacto Verde Europeo, trazabilidad, las emisiones, digo, son todas palabras que no hay una que no se conecte con la otra y que sí, digamos, definan este espacio de tensión al que hace referencia Kanata. Siguiente, vale. Ahora, hablábamos de construir noticias y de gestionar contenidos. Ahora, ¿quiénes son esos garantes de la veracidad? O sea, ¿quiénes son los que van a argumentar estas noticias que nosotras vamos a construir? Bueno, otra vez, las dos teorías nos empiezan a ayudar a pensar cómo es este proceso. Por un lado tenemos la teoría del framing, como decíamos antes, donde hay un marco de información. O sea, volviendo a la teoría básica, tenemos un emisor, alguien que emite un mensaje, alguien que lo recibe, que es el receptor, hay un texto en el medio y una cultura, o sea, un contexto, no es lo mismo un país que el otro y demás cuestiones que hacen, digamos, a cómo se emite un mensaje. Ahora, como decía bien Cecilia hace un ratito, las fuentes de información van a ser claves. ¿Por qué? Porque construyen y ayudan a argumentar y a garantizar lo que contiene, digamos, esa noticia que nosotros difundimos. Y en esto, otra vez, es clave qué ideas vamos a evocar a partir de qué palabras. Y una vez más, no es lo mismo, por ejemplo, si nosotros estamos construyendo una noticia sobre agroquímicos, como para rescatar alguna de las palabras claves que acabamos de ver, no es lo mismo citar en una nota a un referente de aplicaciones que a un referente de agroecología. No está mal ni una ni la otra, solo depende qué noticia queremos construir y qué mensaje queremos dar. Mientras tanto, Kanata da un paso más y dice que cuando claramente en esas temáticas de agenda sensible cometemos un error, ya sea cual fuere, decimos agrotóxico en vez de decir agroquímico, o decimos fitosanitarios, o algo estalla, y puede ser en cualquier ámbito, digamos, del espacio público, sea virtual o sea en la vida real, por decirlo de algún modo, hay una transgresión pública, y eso lo que pasa es que afecta a esos valores centrales de la opinión pública, esa opinión pública se agita a tal punto que se activa un escándalo. Y ese escándalo puede ser chiquito, o puede ser grande, o puede crecer a medida que las opiniones convergen en las redes sociales. Tenemos casos
extensos, lamentablemente, del organismo, donde sí pasa que a veces un paper, un resultado de una investigación, que está perfecta que así se haga, porque de eso somos un organismo de investigación, sale a la opinión pública sin una estrategia de comunicación, sin los cuidados, sin la construcción que debe ser contenida, porque estamos construyendo una noticia y evitamos el escándalo, sale por error o por omisión, sale y ahí se destraba una crisis. Y en esta crisis, a diferencia de la teoría del framing, donde nosotros construimos una noticia, acá estamos ante una crisis, y ante esa crisis es clave tener un vocero oficial, es decir, una persona que tenga en su forma de ser y en su formación, no solamente el posicionamiento institucional, sino también entender qué fue lo que pasó, qué era lo que se estaba haciendo, tener un panorama claro, dar información, responder a los medios y poder tratar de apaciguar la situación, porque digo, esto que decimos que la opinión pública se agita es así, porque digo, es fácil poder opinar y emitir mensajes en las redes sociales donde todo es efímero y rápido y hasta anónimo en algunos casos. Así que bueno, nada, esto también tiene que ver con lo que es comunicación de crisis, es un apartado en lo que tiene que ver con nuestro trabajo. En algún momento, si quieren, lo podemos profundizar, pero bueno, en principio hay que aceptar la crisis, comunicar estos hechos básicos, emitir más información en un comunicado oficial donde haya más información como para poder apaciguar las aguas. Vemos estas dos teorías, surgen como un montón de dudas, pero hay algunas conclusiones que nos van a dar la próxima slide, ¿vale? Donde nosotros estamos convencidos, como equipo de trabajo, estamos convencidos de que es posible abordar estas temáticas sensibles a las cuales hacíamos alusión hace un ratito, es posible lograrlo sin un escándalo, y para esto, claramente, como dice Kanata, es importante tener una inteligencia de contexto, es decir, realizar un análisis de la agenda, ir monitoreando constantemente estas dinámicas, este movimiento de la opinión pública, ese debate que se va dando en el espacio público. ¿Para qué? Para llegar a ese escenario de tensión de un modo inteligente, es decir, con una estrategia, eligiendo fuentes acordes al mensaje que se quiere dar y empleando las palabras también correctas, porque la idea claramente es poder disminuir ese conflicto y dar respuesta y poder brindar información en temáticas que sí generan ahí un riesgo, como lo dice Kanata, hay un riesgo, pero es posible poder abordarlo. Porque como dicen los teóricos Berger y Luckman, la realidad se construye socialmente, y esto es a lo que nos dedicamos todos los días. Último slide para nosotros, ¿vale? Y un ejemplo de que sí es posible, tenemos las repercusiones del primer trimestre, solo en enero, recordemos, ola de calor, pico de la pandemia, con los casos, logramos que temáticas tales como la sequía, donde se abordó una nota que tiene que ver con el impacto de las próximas lluvias en el agro, estábamos frente a un contexto de sequía, con altas temperaturas y ola de calor, sin embargo logramos que esa nota fuera la más leída, la más destacada en enero. Salimos en 15 medios y hubo así muy buenas repercusiones. Lo mismo sucedió con cambio climático, que pasó a ser la segunda. Es una nota de manejo de estrés por calor en la lechería, donde no solamente hablamos de cambio climático, hablamos de bienestar animal, porque tenemos vacas que están sufriendo por la ola de calor. Y por último tenemos como la tercera más leída, un tema de una salud que fue justamente una de las más leídas también, que tiene que ver con el desarrollo que hace el INTA en cuanto a la pandemia y al COVID. En febrero también pudimos abordar estas temáticas con buenos resultados, otra vez el cambio climático, porque en verano sequía, calor y falta de lluvias es como una vorágine ahí de información, y logramos que, sí, con cuidado, con buenas fuentes, con buenos datos y con una estrategia comunicacional, lograr otra vez estar en los medios. Y por último, en marzo, bueno, también la temática de antibióticos también es un tema sensible, que tiene que ver con que, bueno, sí, sabemos que se aplican antibióticos en las producciones agropecuarias. Ahora, ¿qué está haciendo el INTA? Y el INTA está investigando sobre alternativas, o sea, una nota de fitoquímicos logró también ser dentro de las más leídas del mes de febrero, que por lo general enero y febrero son meses que hay pocos lectores, la gente está como en otro lado, los suplementos tampoco tienen tanta atención, es como que todo baja, sin embargo logramos posicionar y seguir ahí al ritmo. Y en marzo, por último, también tuvimos dos temáticas acá que tienen que ver, una con la carne,
y con las nuevas tendencias de consumo, lo que hablábamos antes, los flexitarianos, los veganos, que vuelven a todo lo que tiene que ver con las proteínas vegetales y la disminución del consumo de carne, sumada, bueno, a cuestiones de política gubernamental, donde la carne también pasó a ser un tema de agenda. Así que, claramente, para que quede bien claro, el abordaje de temáticas sensibles de la agenda es posible. Así que hasta acá, mi aporte. Vale. Bueno, gracias Laura. Ahora junto con Ana les vamos a mostrar algunos ejemplos de notas que han tenido un alto impacto. Bueno, fue justamente una de las que citó antes Cecilia Espervent, la noticia de cómo impactará la bajante del río Paraná en el agro y el ambiente. Esta es una nota de coyuntura, de actualidad. El criterio de noticiabilidad en este caso fue la relevancia y el alcance que esto tenía, porque ya que afectaba directamente al ambiente y a la economía, ¿no?, del país. En este caso, hicimos la nota en conjunto con los otros centros regionales que están involucrados en el territorio, en la cuenca del Paraná, y fue una comunicación de riesgo para alertar, poner a la ciudadanía, bueno, a la sociedad en su conjunto, en alerta de que existe una amenaza o un potencial peligro, ¿no?, de esta situación. Como dicen los expertos, a veces es preferible pecar por exceso de información que por ausencia, ¿no? Justamente la comunicación de riesgo lo que busca es ser preventiva. Y el objetivo con esta nota fue producir en la audiencia los niveles apropiados de atención. Y de hecho esta fue la primera de una serie de notas que se hicieron sobre los distintos impactos, por ejemplo, en la ganadería de islas, o en la producción de arroz, o en la pesca. Se hicieron una serie de notas el año pasado que de hecho siempre fueron las más leídas. Era un tema netamente de actualidad, de relevancia por el impacto que tuvo. Otra nota fue un mapa de suelos elaborado por el Instituto de Suelos afectados por sales, los mapas de salinidad, ¿no?, de los suelos del país. Esta nota también alcanzó mucha repercusión. De hecho, después de que la publicamos, les pido si pueden silenciar los micrófonos, después de que la publicamos hubo muchos pedidos en gobiernos provinciales, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura de Santa Fe, también de Chaco, de Tucumán, de Chubut, que querían los mapas provinciales, ¿no? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué criterio de noticiabilidad era novedad? Perdón, hay alguien que tiene el micrófono prendido, les pido si lo puede silenciar. Esto es un producto nuevo, fue un requerimiento de la FAO, de hecho se usó la metodología de la FAO, y es una primera aproximación, es algo que hasta ahora no se había hecho porque es muy difícil de determinar la salinidad de los suelos. Entonces esto puede ser considerado como una primera experiencia para las autoridades, para los organismos, para los tomadores de decisiones, para todo lo que son las políticas territoriales. Bueno, paso a la siguiente. Los pedales todos los micrófonos. No pueden silenciar ustedes, el de mí, Aguarden un segundo a ver si puedo silenciar. Ahí está. Si no, no se podía escuchar. Pasamos a la siguiente nota. Guarden un segundito. Que está trabada. Ahí está. Bueno, las notas climáticas. Este fue un informe del Instituto de Clima y Agua que tuvo una gran repercusión en su momento. Sabemos que las notas climáticas hoy en día están en la agenda de los medios, ya que es un tema de interés global, ¿no? Y ya está instalado en la prensa en Argentina, todo lo que tenga que ver con el clima, con el cambio climático. Y el INTA siempre es una fuente confiable, ¿no? Da credibilidad. Y los medios de comunicación, como responsables de formación de la opinión pública, bueno, han logrado poner en primera plana estos temas. Siempre es como la cuestión ambiental de preferencia, que es el que logra un mayor interés en la ciudadanía, ¿no? Entonces siempre las notas climáticas que saquemos a través de Intinforma van a tener un gran alcance y van a ser muy replicadas en los medios, que son los multiplicadores de la información. Por último, traigo una nota vieja, pero no menor, que es el desarrollo del Instituto de Suelos junto al Instituto de Ingeniería Rural, con Eduardo Fabré, Tomás Tesouro y la UTN, de la púa biomimética, que logró la patente internacional en su momento. Esta nota es importante traerla a colación
porque una vez que sacamos la gacetilla Intinforma, esto fue visto por distintos medios, La Nación entrevistó a Eduardo Fabret, y la nota de La Nación fue vista por la empresa Ingersol, y a partir de ello se logró un convenio para la fabricación de la púa. Disculpen un segundo que voy a silenciar nuevamente. Ahí está, sí, si no, no se escucha. Así que este es un buen ejemplo de cómo puede una nota llegar a un convenio y ser transferido el desarrollo, la tecnología al sector. Así que bueno, con esto yo concluyo mis ejemplos. Ahora le doy la palabra a Ana, que va a continuar con otras notas de su centro. Gracias, Vale. ¿Podés pasar la siguiente? Bueno, en línea con lo que estamos mostrando, tratando de darle magnitud al alcance y al escalado de las notas que tienen Intinforma en todos los medios, en este caso, una de las noticias de nuestro centro fue justamente un tema de agenda sensible, como lo fue el COVID, y bueno, su tratamiento con fuentes fidedignas, con criterios de noticiabilidad, sobre todo generando no expectativas falsas, sino bueno, mostrando los avances, ya sea con los anticuerpos monoclonales derivados de las llamas, o los policlonales a base de yema de huevo, y otros desarrollos de vacunas que se estaban haciendo en conjunto también con organismos como el Milstein, como CONICET, como otros organismos de salud. También, bueno, a través de la agencia TELAM en La Cablera, tienen la disponibilidad de poder llegar a todos los medios. El trabajo importante que se tiene que hacer desde el vínculo que tenemos con los investigadores, los comunicadores, hace que se potencie a través de Intinforma ese trabajo que a veces muchos de los investigadores no pueden dimensionar por la cotidianeidad de lo que hacen. Esta es una forma de poner en valor todo esto. Vale, si podés pasar a la otra. Otro tema, ya es de innovación, es algo, un criterio de noticiabilidad por ser nuevo, es un desarrollo hecho desde el Instituto de Biotecnología, con Gabriela Calamante, que bueno, fue el desarrollo de una vacuna en conjunto con una empresa argentina, con un desarrollo estatal desde el INTA, con una empresa también nacional, para una vacuna que tiene que ver con la salud aviar. Bien, esto te pone en valor que 20 años de investigación, que es como la mayoría de los trabajos de los investigadores llevan, y que el común de la gente no lo tiene presente, es poner en valor también esto. El impacto también, bueno, llegó igual que la noticia anterior, con mucha llegada a portales de todo el país y a todos los medios digitales. En función de la nota anterior con el tema de COVID, bueno, hemos tenido una repercusión de más de 400 réplicas en todo el país, más de 200 entrevistas que se manejaron a través de los comunicadores, porque también ese contrato y ese vínculo que se tiene que mantener entre el investigador y el comunicador hace que se pueda manejar desde la institución, tener el timón de estas noticias, como para no perder oportunidades o evitar tipo de deslices en cuanto a las palabras o frases que nos contaba Laura recién. En la próxima. Bueno, este es un caso reciente, ustedes ya lo habrán visto. Lo que estamos mostrando también son logros que el INTA tiene, que son los premios que también destacan la trayectoria de estos investigadores y el valor de esta investigación. Por ejemplo, con el kit para detectar el mal de Río Cuarto, que es una enfermedad que ataca el maíz, que es de gran importancia y gran incidencia en nuestro territorio, y en los desarrollos de vacunas con Capozzo, donde ella, junto con la gente, con investigadores de CONICET, han desarrollado un kit para validar la calidad de los anticuerpos del COVID, ¿no es cierto? Sigamos, ¿vale? La próxima.
Y este otro es un ejemplo, que bueno, también lo trabajamos en pandemia, donde muestra mucho la interacción entre las instituciones como INTA y SENASA, que se pusieron al hombro una campaña que ya venía digitada desde la OMS, a marcar la importancia de la resistencia antimicrobiana. Fue un trabajo en conjunto que se hizo incluso no solamente desde nuestro centro de CICBA, sino en articulación directa con Mario y con las chicas de INTA Informa. Se trabajaron también con la gente de redes, y esto también tiene que ver con el vínculo que existe, que tiene que ser, digamos, muy virtuoso, entre los comunicadores con los investigadores, y más saliendo con temáticas que involucran otras instituciones, como para poder salir a la par, potenciando el mensaje, en este caso, que es justamente el uso responsable de los antibióticos para prevenir la resistencia. Estos serían 4 de los casos que nosotros presentamos desde nuestro centro. Nosotros acá tenemos presente, si es que está todavía, Gabriela Calamante, una de las investigadoras que protagonista de algunas de estas noticias. Si es posible que Gaby, en 1 minuto, 2 minutos, nos puedas contar tu experiencia en función del tránsito. Ay, yo sabía que me ibas a mandar al frente. Qué amiga, qué amiga. No, bueno, para mí fue una cosa que cuando lo vivencié, me di cuenta de la magnitud. Nosotros lo que hicimos fue, se planificó una estrategia con todo el equipo de comunicaciones, no sé, ahora son la DNA, no sé bien ahora cómo decirle, pero bueno, nada, nosotros se convocó desde la dirección de centro, el grupo de trabajo y la empresa que participaba, etcétera, a la gente de comunicaciones, que es la que saben, y ellos hicieron la estrategia, o sea, ellos diseñaron cómo iba a ser la estrategia, por dónde iba a salir, qué se iba a pasar, y bueno, y después el compromiso nuestro como grupo investigador de armar los textos, corregirlos cuando nos los mandaban, porque nosotros escribimos en un formato, y Cecily, en este caso, que yo me acuerdo que yo interactuaba bastante con ella, le daba la vuelta de rosca para que quede en el formato este de gacetilla que ella dijo, ¿no? Que es distinto el lenguaje, y este ida y vuelta que tiene que ser realmente muy rápido, porque es el trabajo que ellos tienen planificado con fechas para que salgan las producciones. Y después el estar, entre comillas, disponible para la gente que nos iban derivando ellos, ya sea Amate o la gente de comunicaciones de Central, etcétera, bueno, de INTA Chile, yo le digo Central, pero es INTA Chile, que nos pasaban la gente que después te empezaba a repicar la noticia, que por ahí quería que vos dieras una intervención de 2 minutos en la radio, etcétera. Yo siempre cuento la anécdota que una vez me llamaron, las primeras veces uno transpira como loco, por suerte en la radio, y disimulás, y me llamaron a mi casa, bueno, ¿puedes hablar? Sí, yo creí que me iban a decir qué día, y me dijeron, bueno, ahora Gabriela Calamante, y yo estaba colgando la ropa en mi casa, y entonces tuve que soltar todo y empezar a contestar, ¿no? Y bueno, esas cosas de las repercusiones. Y después cuando Cecily nos devolvió el informe de esto que dice ella, que mostró como todas las repercusiones que tuvo, dónde salió, el costo, entre comillas, teórico que ello representaba, etcétera, bueno, lo impactante que fue eso, ¿no? Verlo todo junto. Y ellos además hicieron un trabajo importante con la empresa, porque le ofrecieron también a la empresa, que en este caso es Immuner, que es una pyme, que es una empresa pequeña del sector, etcétera, que cuando fueron a tomar imágenes para lo que ellos necesitaban para toda la campaña, le ofrecieron, entre las cosas, hacerles como un video institucional. Entonces, además, brindaron un servicio absolutamente gratuito a un tercero con quienes nosotros colaboramos, y yo digamos, nada, para mí fue como una experiencia bárbara, y yo les hago propaganda. Bueno, gracias, Gaby. Para nosotros también fue un gusto, y es un ejemplo como para que ustedes vean el intercambio y la articulación para poder escalar las noticias que hay. Después, por otro lado, también nos parece importante, si Ruth podés dar un segundo nada más, alguna apreciación de lo que fue visibilizar a través de tu centro,
este tipo de noticias, ¿no es cierto? Y la relación que hay con el equipo de comunicaciones del INTA. Sí, gracias Ana, equipo. Bueno, agradecer primero que me das esta oportunidad a Mario, a Cecilia, a Laura, bueno, a Valeria y a vos, Ana, por el trabajo y por bajarnos estos conceptos que muchas veces no los tenemos internalizados, ¿no? En cuanto a la construcción de la noticia, a la gestión. Bueno, resaltar lo que Ana y Gaby mencionaron, lo importante del vínculo entre el investigador y el comunicador. Creo que eso es muy importante. Ahí Gaby expuso su experiencia y creo que hay investigadores donde es más natural el acercamiento a la difusión de la noticia, a otros por ahí les cuesta un poco más. Entonces creo que el trabajo con el acercamiento al comunicador y al equipo es tan importante y tan virtuoso, ¿no? Para ser virtuoso y para que el trabajo de los investigadores se pueda recortar en el concepto que uno quiere comunicar, como bien lo expusieron las chicas en las presentaciones, y el timing, el tiempo, esto que decía Gaby, lo importante de hacerlo en el momento, y una vez que se desata, bueno, hay que estar ahí en el tiempo adecuado, digamos, para que el impacto sea el esperado, y lo mismo el vocabulario, la cercanía del comunicador trae esto de poder pulir la forma de expresión, las palabras que usamos, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo destacar esto, que hay muchos trabajos que uno los hace y es importante la visión del comunicador en cómo expresarlo, en qué momento, qué aspecto. Así que, bueno, destacar, a veces el equipo no es muy consciente de la repercusión, el otro paso, ¿no? Tanto en el caso de Gaby como en el caso de los monoclonales, que tuvo una escalada en tantos medios diferentes. Bueno, es una experiencia muy importante también para el equipo de investigadores, ¿no? Acercarse a este tema, a esta parte comunicacional tan importante para visibilizar el trabajo de todos. Para nuestro centro es, bueno, siempre muy fuerte el vínculo, y sabemos que Ana y el equipo trabajan a nivel del CENIA, las comunicadores trabajan en red, eso también lo quería destacar, y este vínculo con el equipo de comunicación de Chile, con el equipo de comunicaciones, es integral, que es una red. Ahí Valeria también mostró lo importante que es la interacción entre distintos equipos y grupos del país, ¿no? O sea, que no solo a veces un centro, sino que tiene muchas articulaciones con otros equipos. Así que bueno, en este caso creo que está muy buena este espacio que ustedes han generado, este taller, esta capacitación, bueno, para un poco convocar también vocaciones de todos los investigadores para acercarse al comunicador y hacer posible la noticia, ¿no? Y la generación de esa noticia. Así que gracias a todos y gracias por darme este espacio. ¿Puedo decir una cosa chiquita más? Como usuaria, yo sigo Intainforma por Twitter, ¿no? Y eso de la gacetilla, que es súper dinámica en Twitter, el formato que tienen, es bárbaro, porque te enterás de un montón de cosas que si no tenés ni tiempo de enterarte. Y cuando encontrás algo que entre comillas, te llama la atención o querés leerlo, con el simple clic, como digo yo ahí, que está en el texto del Twitter, entras rápidamente a la página de Intainforma para mirarlo. A mí, a lo menos por el tema de curiosidad general de las cosas, me parece sumamente dinámico. A mí me resulta más cómodo seguirlo por ahí, por ejemplo, pero bueno, nada, yo vi que está bueno porque, como vos contaste al principio, es distinta la forma en que presentas la gacetilla, el Twitter, el Instagram, que tiene como se dice, no sé cómo se dice, una imagen totalmente distinta, porque no todo va al Instagram, me parece, pues yo a veces veo que no está todo lo que está en uno, está en el otro. Vamos a tener un seminario de estos. Sí, en realidad lo que varía básicamente es la construcción. El tipo, como decía Laura recién, el tipo de lenguaje que utilizamos varía en función del formato. Hay algunas notas que tienen, además de una foto y de una redacción determinada, que tienen una pieza que muchas veces es un GIF, una pieza que te ayuda a resumir, digamos, todo el circuito de la información o el proceso, lo que estamos contando, con un GIF que se va moviendo y va mostrando distintas etapas. Digo, eso tiene que ver también con poder analizar
a qué público va, qué formato vamos a usar para ese público determinado y cada uno de las plataformas. Digo, Twitter tiene su propio lenguaje, YouTube tiene su propio lenguaje, Instagram, Facebook, digo, cada uno de los medios tradicionales, que es básicamente donde nosotros apuntamos en una primera instancia porque es nuestra formación de base, que es la gráfica, el periodismo gráfico, y después, bueno, en función de eso vamos transitando los otros formatos y nos vamos adaptando nosotros también, nos vamos ayornando a las nuevas necesidades y a los nuevos lectores. Quería hacer como algún comentario, más allá de responder ahora alguna pregunta que me va pasando Ana, si me permiten. Yo quisiera con esta charla, más que nada, invitar a todos los investigadores, a todos los técnicos que están participando, a que nos contacten, que se animen a llamar a Ana, a llamar a Vale y decir, yo estoy trabajando en tal cosa, me gustaría que se conozca, porque nuestro sentido, nuestra razón de ser en institución como INTA Informa, digo a Laura, a Mario o a mí, es contar lo que hace el INTA. Nosotros estamos acá para contar lo que el INTA hace a todo el país y en todo el país. Entonces, úsennos en el mejor sentido de la palabra, llámennos y digan, nosotros estamos haciendo tal cosa y queremos que la gente lo conozca, porque qué mejor que todo el país conozca qué estamos haciendo institucionalmente, en qué estamos trabajando, cuáles son los logros. Nosotros tratamos siempre de priorizar aquellas informaciones que tienen un dato, que tienen un resultado, que tienen una innovación, pero muchas veces no tenemos un resultado porque estamos trabajando, estamos en proceso, y es importante que se conozca. Es importante que se conozca no solo para el público general, sino también para generar vínculos quizás con empresas que no sabíamos que se podían generar, como el caso que contaba Vale Guerra recién, el de la PUA y la vinculación que pudimos hacer sin quererlo, sin darnos cuenta, con una empresa determinada que comenzó después el desarrollo específico. Digo, el alcance que tiene lo que nosotros publicamos escapa a nuestro entender y llegamos a lugares inimaginados. Por eso lo que quería de alguna manera es contar lo que hacemos, cómo lo hacemos, para que nos usen de la mejor manera posible. Había algunas preguntas que fui leyendo así rápidamente y tenían que ver... Sí, la de para vos es la de ¿qué criterios se tiene en cuenta para definir la noticia de la semana? La noticia de la semana es el tema destacado, tiene que ser alguna innovación, un dato, algo que ponga en valor lo que está haciendo el INTA. Tratamos de priorizar si son articulaciones institucionales, articulaciones público-privada, algún resultado, algo que muestre al INTA que está en la frontera del conocimiento. Perdón. No siempre, quizás desde el punto de vista de un dato económico, sino a veces también desde un proceso, lo territorial, la vinculación con comunidades, con familias rurales. Quizás es más fácil de entender con algún ejemplo, o si quieren lo conversamos después, lo hablamos, porque no hay una receta definida. Como decíamos hoy, hay varios aspectos que influyen a la hora de definir qué tema es la gacetilla de la semana, y no solo tiene que ver con el dato, no solo tiene que ver con el número, sino también con el contexto, con la política institucional, con la agenda sensible. Digo, nosotros analizamos un montón de factores a la hora de salir con un tema, porque después hacemos previamente a esa publicación una evaluación del riesgo rápida. La evaluación del riesgo es decir, bueno, a ver, ¿cuál es el impacto que va a tener esto? Y si vamos a poder responder en función de, muchas veces, la vorágine de cosas que viene después. Entonces, hacemos ahí como un análisis rápido a la hora de definir cuál va a ser la gacetilla de la semana. Bien, gracias, Ceci. Ahora una para Laura. A la hora de construir la noticia, se realiza en conjunto con el investigador, pensando en el encuadre y no perder sentido ni generar interpretaciones erróneas de resultados y conclusiones que se quieren transmitir. Sí, claramente.
todo el tiempo trabajamos con el investigador, sea uno o sean varios, desde el momento en el que le pedimos información, analizamos, armamos un borrador, tenemos entrevistas, hacemos llamadas por teléfono, los enloquecemos por WhatsApp. Una vez que les mandamos la última versión, la ven, la editan, corrigen. Claramente que somos humanas, no nos dedicamos a la ciencia específicamente, así que claramente hay errores y ese margen de error es claramente salvable antes de que la nota se publique. Siempre llegamos a un punto de acuerdo. A veces cuesta, a veces es más fácil, pero bueno, nos ponemos de acuerdo y esa es la nota que sale y se difunde. Nunca publicamos, y esto es como un lema, nunca publicamos una noticia sin el ok de los o las técnicas involucradas, incluso hasta a veces cuando se trata de logros interinstitucionales que involucran a otros organismos pares, como pueden llegar a ser SENASA, INTI, hacemos el mismo proceso. Primero chequeamos puertas adentro con los involucrados por parte de INTA, y después salimos al organismo par a hacer lo mismo y a esperar. Una vez que tenemos el ok de todos, salimos. Bien, gracias, Laura. Y una para Mario, preguntan por qué los agentes deben pedir que les llegue Te Informa, o sea, suscribirse, y no es de difusión obligatoria. Bien, ahí tengo una respuesta personal y una grupal. La primera es que hay que generar el interés. Cualquiera tiene que tener una capacidad para generar interés. Nosotros, en ese sentido, vamos midiendo cuál es la sensación o las aceptaciones de ese interés sobre nuestros productos. Tener un crecimiento que se va experimentando mes a mes implica que alguien se va enterando y no forzar los envíos, que llegue un correo que vaya caiga en un sistema de spam o caiga en un correo que no tiene ningún tipo de lectura. Entonces, estas ideas de búsqueda fundamentalmente se van construyendo y se van construyendo grados de fidelización. Del otro lado, hay algunas cuestiones que el otro empieza a interpretar. Primero, siempre salimos los martes con la gacetilla. Segundo, los miércoles siempre le va a llegar el boletín con las 4 noticias. Tercero, no hay una semana de las 54 semanas que tiene el año en el cual INTA Informa no salga. Sale, sea feriado, salvo que se produzca una catástrofe, cosa que nunca sucedió, esperemos que no suceda, siempre el boletín INTA Informa y la gacetilla salieron. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con una responsabilidad asumida que hace al producto, que hace a la marca y que hace a la fidelización de esos procesos. De esa manera uno va ganando ese respeto, va ganando ese ser de lectura, va ganando ese feedback que muchas veces es tan necesario para saber cómo nos están leyendo. Además tenemos la posibilidad de saber cuántas aperturas tuvieron nuestros envíos y también suponer, digamos, que esa calidad en función de los envíos tiene que ver también cómo responde esa construcción de noticia, esa construcción de sentido que estamos dando narrativo en relación a la noticia que ese día publicamos. Entonces, lógicamente eso se cierra con un circuito posterior que tiene que ver con el impacto que tiene esa noticia en medios, cuánto publicó, cuánto se publicó, cuánto se republicó, cuánto se modifica. Por lo general tratamos de entender que entendemos que en muchas observaciones que hemos hecho detenidamente, que las construcciones que se hacen desde INTA Informa tienen un 98% de publicación tal cual el texto le llega al periodista. Es muy raro que se modifique un texto. ¿Por qué? Porque se ha entrenado toda una capacidad para saber que de esa forma ese material, esa nota construida, tiene una mejor llegada. Entonces, esto que nosotros tratamos de hacer y que se conoce en nuestra jerga, que es del periodismo, como ocupar espacio de blanco, es decir, qué noticia va a tener lugar en ese blanco cuando se diagrama ese medio, sea digital o sea impreso, o sea radial o sea televisivo, nosotros sabemos que esa noticia seguramente va a estar entre las principales que va a llamar la atención. Por eso, como decía Cecilia hoy, también como reafirmaba Laura, se piensa en el título, se piensa en la bajada, se establecen los criterios de lo que se llaman históricamente las 5W, que hoy pueden ser 7, o hay algunas que han agregado algunas otras preguntas, y esta pirámide invertida aparece expresado o aparece expresada necesariamente en esa construcción narrativa. Esto no se logra solo, no lo logramos solos. Y cierro con esto en función de la pregunta que ya se hizo. Se logra de una única manera, trabajando en conjunto en ese texto, que es un texto casi colectivo. Lo que nosotros tratamos de hacer es poner los criterios periodísticos,
pero hay mucho que tiene que ver con esa cita directa que va entrecomillada, esa apreciación, ese concepto que tiene que ver con un saber o que tiene que ver con una apreciación muy específica, y tratando de ablandar también ese diálogo que hay o esa distancia que a veces sucede entre lo que es ese saber científico y aquello que es lo comunicable como dato posible desde el periodismo. Así que bueno, esas son las formas de trabajar, también que nos constituyen como un equipo de trabajo integrado. No, gracias, Mario. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, incluso puede levantar la mano y vamos abriendo micrófono. ¿Puedo hacer un comentario chiquito que a mí una vez me pasó hablando con Máximo? Por ahí también les cayó a ustedes después la bomba caliente. Que como investigadores a veces los llaman o de CONICET o de la Universidad de San Martín, que también tiene todo un sistema de difusión por ahí un poco más incipiente que el de INTA, pero que llega bastante a los investigadores. Y está bueno que si los convocan de ahí para sacar una nota o lo que sea, ustedes como trabajadores acá en INTA les avisen a la gente de comunicaciones, porque a veces ellos se enteran cuando ven la nota que salió por CONICET o por otro lado. Y hay temas que por ahí son de alto impacto, entonces ellos se ponen de acuerdo para salir con las dos instituciones al mismo tiempo. Y el impacto es mucho mayor. Gracias, Gaby. Sí. Es muy importante esa aclaración, Gabriela. Una cuestión más que aparecía ahí, una nota de alguien que preguntaba si el IPAF tengo que trabajar con mi comunicadora. Sí, justamente esta semana publicamos una nota de Boyero Solares, de un trabajo que se está haciendo con Permer, con ese programa que distribuye esa tecnología, donde trabajamos con la Subsecretaría de Energía, con Argeninta y también con el IPAF. Entonces, y trabajamos directamente con Janine, digamos, los pedidos que iban para ese armado, nosotros nos encargamos fue de ordenar la comunicación y hacer la construcción de la nota que va para INTA Informa, Pampero TV, que es el noticiero que el INTA tiene en la televisión pública, que es de alcance federal y es representativo de toda nuestra institución y de otras instituciones. También está trabajando esa noticia, o sea que hay cuestiones que se trabajan muy en conjunto, muy hilados. Quizás acá hay muchas otras comunicadores y comunicadores que están presentes en esta charla, con el cual casi todas las semanas tenemos algún tipo de diálogo, algún tipo de intercambio. Así que eso es clave. Fundamentalmente al primero que tengo que ir es a mi comunicador, que tiene seguramente estas mismas pautas o ya las conoce y me puede decir y me puede guiar en torno a esto es comunicable, cómo lo podemos trabajar, de qué manera. A lo mejor no va siempre hacia una noticia, puede ir a redes, puede ir a otras formas, y hay distintas maneras también de comunicar estos acontecimientos. Bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o tiene alguna duda? Bueno, no veo que haya otras consultas. Ahí les pasamos por el chat el sitio de noticias y dónde suscribirse también a INTA Informa. Seguramente en el día de mañana, entre mañana o el lunes, les vamos a estar enviando los certificados por haber asistido al seminario. Así que bueno, les agradezco mucho a todos. Gracias Mario, Cecilí, Laura, y bueno, y Ana también. Y estamos a disposición para todos ustedes, para las consultas que tengan, o si tienen alguna inquietud respecto a alguna nota para sacar, a un tema, bueno, todos estamos a disposición para trabajar en conjunto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, equipo. Gracias. Excelente. Chao.